Diagnóstico y tratamiento de enfermedades del colon y recto, Dr. Enrique Guerrero Tarín, coloproctólogo. Muy bien, bueno, continuamos en A Su Salud y vamos a platicar con el doctor Guerrero Tarín, él es coloproctólogo, y bueno, vamos a platicar de otro de los padecimientos muy frecuentes del colon, como es esto de la diverticulosis. Y bueno, vamos viendo de qué se trata y sobre todo la prevención que debemos hacer. Hola, Gracias, buenas tardes. doctor. ¿Cómo está? Sí, muy bien, Joel, ¿cómo estás? Bien, bien, doctor, muchísimas gracias. Para platicar ahora de lo que es la diverticulosis. ¿Qué es esto? Bueno, esto la diverticulosis es la presencia de divertículos en el colon. ¿Qué son los divertículos? Son una especie de sacos que se forman en la pared del colon, como una especie de herniaciones. En realidad son pseudodivertículos porque no abarcan todas las paredes del colon, solo pues, una pared de ellas, una parte de ellas. O sea, ¿es mínima en su inicio? ¿Qué? Sí, pero esto va aumentando con el tiempo. Es como cuando se infla mucho una llanta y se vuelve así débil de una parte y le sale una bolita. Así le pasa al colon igual. Con el tiempo se vuelve con muchos divertículos. Eso no es en todas las personas, hay que decirlo, ¿no? Está asociado a una dieta baja en fibra, a estreñimiento, aumento de la presión pues en el colon, dentro del colon, especialmente en ciertos segmentos. La parte que más se afecta es el colon izquierdo. Podemos verlo desde la mitad del transverso casi hasta el recto en nuestra población. Aunque hay otros países, por ejemplo en Asia, donde se ve más del lado derecho. En nuestra comunidad ¿Es endémico esto, doctor? Sí. ¿Tiene que ver con región, con la alimentación o con qué tiene que ver? Tiene que ver con la cantidad de fibra. Esto ya está estudiado y se ha visto que la cantidad de fibra, lo que consumimos de gramos en fibra, tiene que ver con la presencia en la población de los divertículos. Y el problema de los divertículos, cuando nada más están presentes, podemos encontrarlos en una cirugía, en un estudio, en una colonoscopía, en un colon por enema. Hablamos de diverticulosis del colon. Ahí se ve un esquema de cómo es el divertículo. Sí, es eso, es un saco, una herniación. Un chipote que se hace, de la pared, de alguna manera, de la pared del intestino. Y tiene un cuello y está rodeado ahí de parte de las capas del colon. El problema de esto, cuando nada más están presentes, se llama diverticulosis. Cuando ya se perforan, empieza a haber problemas como peritonitis, sangrado, o estos se inflaman tanto que llegan a producir que se cierre el colon, que es un problema que se llama estenosis. Hablamos de enfermedad diverticular. En alguna etapa de este problema, el tratamiento es médico, ¿sí? Podemos pues dar algún antibiótico, dar analgésicos, observación, pero llega el momento en que esto se vuelve quirúrgico, o sea, que necesita cirugía, y es lo que debemos de evitar. Y para esto, pues debemos de tener el diagnóstico. Entonces, la diverticulosis, doctor, en su tratamiento es de primer mano va a ser el medicamentado y cambios en la nutrición. Sí, básicamente aumentar la fibra en la dieta. Se dice, y hay bueno, libros que hablan de eso, que las semillas pequeñas también pueden llegar a afectar, porque se pueden llegar a meter en cada uno de esos agujeritos de los divertículos y llegar a perforarlos como si fuera un apéndice. Cada uno de ellos se comporta como si fuera un apéndice. ¿El paciente cómo lo detecta? ¿Qué siente? ¿Qué hay dolor? ¿Cómo lo detecta el paciente? Cuando el paciente tiene enfermedad diverticular, la mayor parte de los pacientes se presentan de dos formas. Uno, en forma de dolor agudo, subagudo, en el cual el paciente llega a requerir internamiento, por lo menos una sala de urgencias, tiene fiebre, el dolor no se quita. Es diferente al dolor de la colitis, el cual se incrementa y disminuye, como un dolor cólico. Y en el caso de los divertículos, se presenta y no se quita. Incluso puede avanzar a peritonitis con fiebre. ¿Sí? Más o menos se puede resolver a veces con tratamiento médico, a veces se requiere hacer alguna aspiración cuando se forma una peritonitis localizada, y cede, y el paciente puede llegar a tener cuadros recurrentes. Y la otra presentación es la hemorragia. El paciente llega a urgencias con un gran sangrado transrectal, el cual es sangre fresca y coágulos básicamente, y no se retira. La mayoría de estos casos, hay que decirlo, en 24 o 48 horas puede llegar a ceder espontáneamente con los cuidados adecuados. Pero si esto se presenta de manera repetitiva, es indicación de cirugía. De cirugía, ¿no? Hay que pensarlo bien. Y este paciente entonces puede impactar pues en un deceso, ¿no? Si no es tratado a tiempo. Sí, a veces puede llegar a tener hemorragia transrectal o de tubo digestivo bajo masiva y puede llegar a presentar shock irreversible. Sí, ese es un problema muy serio. Sí, definitivamente. Entonces, el diagnóstico, doctor, es... por medio de colonoscopía, colon por enema,
y a veces lo encontramos como un hallazgo al estar haciendo una cirugía Sí. para otra cosa. Exacto, o sea, Sí. vamos, en su primera etapa no hay una sintomatología que al paciente le pueda prevenir de la presencia de esto. Hay personas que tienen 20, 30, 40 años y jamás se dan cuenta que tienen el problema, ¿sí? Sin embargo, alguna vez puede llegar a presentarse, como lo que mencionábamos, una peritonitis o un sangrado. Sí, pero ya es en el caso extremo y de cuando ha avanzado ya la enfermedad. Sí, entonces les recomendamos a los pacientes llevar una dieta rica en fibra, eso es lo más importante. Como método preventivo, entonces, cuidados, los hábitos higiénico-dietéticos. Mucho líquidos. Es importante, la fibra, líquidos, el ejercicio, doctor. El ejercicio. Es como síntoma también, es un indicativo de un sedentario, ¿no? Sí, se presenta. Aunque bueno, lo vemos en personas activas. A veces que están ahí no sabemos por qué. Simplemente están ahí esos óculos y la mayoría de los pacientes son asintomáticos. Pero sí hay que tenerlo en cuenta como diagnóstico en un paciente de abdomen agudo, es decir, con un dolor abdominal que no se retira con nada, que requiere cirugía. Sí. Ese es en el extremo pues del padecimiento, ¿no? Pero qué necesidad de esto cuando se llega a tiempo, no hay necesidad de un procedimiento quirúrgico. No, hay pacientes que... Medicamento y observación, hay que darle seguimiento, estarlos checando cada cierto tiempo para ver que no se compliquen, eso es también importante. Pues vamos a invitar al público para que haga prevención y no esperar a que detone un padecimiento, una enfermedad cuando ya se tiene por necesidad que acudir al coloproctólogo y que se vea en la necesidad de alguna colonoscopía en este caso, ¿verdad, doctor? Sí, es el método de diagnóstico ideal. La colonoscopía. Sí, o con una sigmo... correcto, sigmoidoscopía, a veces podemos diagnosticarlo incluso por tomografía, o bueno, más aún con resonancia, ¿no? Pero el mejor método es la colonoscopía, excepto en el periodo agudo donde puede haber una perforación. Sí, pero se requiere forzosamente, vamos, de un procedimiento de este tipo, ¿verdad? Sí. Vamos, no es en una simple consulta, en una... Nos orientamos por la clínica, ¿no? Por algunos síntomas, pero sí, definitivamente hay que hacer estudios. Muy bien, pues a invitar al público para que hagan prevención y evitar una diverticulosis aguda en la que tenga que ser quirúrgica. No hay necesidad, en la etapa inicial entonces es medicamentoso y con algunos cambios higiénico-dietéticos. El doctor Enrique Guerrero Tarín, coloproctólogo, nos le invita a través de este 01800 para que haga prevención, 01800-099-0406. Los padecimientos de la coloproctología, doctor, son callados, son silenciosos, por pena, por pudor, porque la gente se acostumbra, se adapta a vivir a todos estos problemas pues colorectales, ¿no? Sí, en silencio, por pudor, por muchas cosas, sí. ¿Y qué tan frecuentes son los pólipos? La diverticulosis. En nuestra población, bueno, nosotros vemos consulta de pacientes que nos envían, nuestra consulta es filtrada, pero sí, cada vez lo estamos viendo más. Sí, podemos ver 30, 40% de nuestros pacientes, bueno, nuestra consulta, ¿no? Pero en general no lo es tanto, pero cada vez está aumentando más por la menor ingesta de fibra y de líquidos. Y en caso de no tratarse, vamos, una diverticulosis, ya menciona usted que puede haber una peritonitis, se complica. Puede haber un sangrado abundante, etcétera, y llevar al paciente incluso al deceso. Sí, o a una cirugía de urgencia, sí, es cuando vemos la enfermedad diverticular, cuando se complica. Bueno, pues hacer prevención entonces, la nutrición, el ejercicio, la ingesta de mucha fibra, la ingesta de agua, pues esto va a prevenir llegar a esos extremos de las enfermedades colorectales. Doctor Enrique Guerrero Tarín, repito, aquí está su correo electrónico, Guerrero Tarín, es guerrerotarin@hotmail.com. Así es. Y tiene el 01800 que antes mencionábamos y que enseguida vamos a pasarlo nuevamente para que usted tome nota. ¿Qué nos ofrece para el público, doctor? A las primeras 20 personas que llamen a estos números, el 50% de la consulta. Muy bien, 50% de la consulta, 01800-099-0406. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Muy amable, doctor Guerrero Tarín. Nos vamos a...